Mi nombre es Omar Cervantes Alvarado, hijo de Donato Cervantes y Victoria Alvarado. Mi madre, soy natural de Huaraz. Hoy en la actualidad radico en la capital de Lima. Y bueno, estoy acá para dar a conocer las experiencias vividas con mi señor padre, que en vida fue el señor Donato Cervantes. Más o menos el año 1979, cuando tenía la edad de 7 años a 8 años, tuve la primera experiencia. Como todo niño desconocía o no sabía la existencia de estos seres de la galaxia celeste, que hoy en día son ya muy conocidos, se dan a saber a nivel mundial. Mi papá era un trabajador de entonces era de Ancash, Corre Ancash, se llamaba, hoy en día es la región Ancash. Él era uno de los choferes de la presidencia de la región, donde manejaba, transportaba a los ingenieros y al presidente para ver las obras, lo que se hacían a nivel de Ancash. En los cuales, en uno de sus viajes, la acompañó a la localidad de Pomabamba, más o menos en unas épocas de este mes, de estos años, que era donde había intensas lluvias, donde había intensos huaicos, pero y eran todas las carreteras eran de trocha. Bueno, viajamos con un ingeniero de la región, no recuerdo el nombre, era muy niño, pero éramos tres personas que viajamos en una camioneta Datsun y alrededor de llegar más o menos aproximadamente las 6 de la tarde y 30, 7 de la noche, se hacía para entonces el túnel de Punta Olímpica, porque dinamitaban para llegar al otro lado del cerro, y es donde antes de llegar a 3 cuadras, 4 cuadras, se le veía avanzar al personal que trabajaba en el túnel, desesperados, puesto que encima del hielo donde ellos estaban dinamitando había aterrizado un avión, lo cual era algo ilógico porque un avión jamás se va a posar a esas horas y en ese lugar sobre el cerro. Como en esos años se desconocía lo del avión o estas naves que son hoy en día en un aeropuerto, los puedes ver. Era algo raro que un avión podía estar a esas horas y puede haber estar detenido encima del hielo. Lo cual llegaron y mi papá estaba manejando, yo estaba al medio y al costado mío estaba el ingeniero. Y nos llegaron a reconocer y el ingeniero iba a ir a ver la obra. Entonces llegaron, ingeniero, un avión aterrizado encima del hielo y la verdad nos ha asustado porque es inmenso el avión que ha estado posado encima. Entonces logramos, era como una curva, logramos llegar al lugar y mirar, pero ya no estaba el supuesto avión, ¿no? Que habían mencionado los obreros. Pero para mi papá dijo que era un platillo volador que había estado ahí. La forma era larga, no era redonda, largo, ¿no? Porque ellos más o menos lo deducieron como un avión. Y al ver el hielo donde había estado, porque realmente para mi opinión, sacando mi conclusión, ese objeto no había estado posado encima del hielo, sino había estado en una altura, me imagino, de algunos metros, donde hizo un forado, derritió el hielo, donde se llegó a ver el cerro, que era de color oscuro. Y bueno, esa fue una de las experiencias que quedó para mí hasta hoy en día y que luego ya mi papá me dijo que había hasta una nave ahí, se había posado una nave ahí y que todo ese forado que había se había hecho por la energía o el calor, qué sé yo, había derretido el hielo. Entonces, luego que pasó, un poquito yo me desvanecí por la altura, ¿no? Usted sabe que en esos lugares no hay medicina, no hay botiquín, pero mi papá haciéndome oler el humo que cocinaban la olla ahí con la leña, volví a estar en sí. Y bueno, observaron, el ingeniero revisó, todo estaba conforme, ok.
y dimos media vuelta para Huaraz. Me imagino que serían como la 1 de la mañana, retorno para Huaraz. En el trayecto solo recuerdo que pasó un incidente donde las luces del carro se apagaban en el viaje. Y el ingeniero le decía a mi papá, Donato, se van las luces del carro. Y mi papá decía, no, tranquilo, ingeniero, que yo logro ver la carretera, pero era oscuro, no había, esos lugares es totalmente desolado, ¿no? No había ni luna ni nada, pero se iba, digamos, por un minuto la luz y volvía. Entonces, no sé si sería una energía, sería un aviso, pero la situación es de que llegamos sin novedad a Huaraz. Fue una experiencia donde hoy en día lo asumo en que ya estaban esos seres cerca a mi papá tal vez, ¿no? Porque de aparecerse así y haber visto hoy en día todos los testimonios y lo que ha pasado en la actualidad, sé que han estado cerca a mi papá de alguna manera, tal vez cuidándolo o sabiendo que ellos están presentes ahí. En este año de 1983, eh, bueno, mi papá seguía trabajando en la región Ancash, que hoy en día es región Ancash, en ese tiempo era Ordenador Centro, y bueno, como él era un buen mecánico, era su profesión, muchos colegas y muchos ingenieros le llevaban el vehículo a la casa, a la puerta, para que les haga el mantenimiento, la reparación. En ese día aproximadamente habrá habido como 6 7 vehículos en el domicilio. Fue una mañana y solo recuerdo que, bueno, en provincia más o menos que cuando un mecánico repara un motor, repara pues el carro o hace un buen trabajo, siempre hay veces se brindan, ¿no? Con una gaseosa, una cervecita. Y eso hicieron unos amigos que llegaron de mi papá. Al ver su carro que estaba, ya lo había reparado. Bueno, Donato, vamos a brindarnos una gaseosa, una cervecita, 2 cervecitas. Empezaron a brindar. Nosotros estábamos correteando por ahí, por los carros, dando vueltas. Pensé que mi papá tenía muchos vehículos más para arreglar. Luego, mi mamá ya estaba preparando el almuerzo, ¿no? Era aproximadamente casi el mediodía. Entonces los señores se retiran, habrán brindado como 4 o 6 cervezas, ¿no? Era en pleno sol, calor. Y el taller de mi papá lo tenía dentro de la casa. Y nosotros en la puerta que ingresaba teníamos una pequeña bodega que se vendían, pues, ¿no? Los productos de primera necesidad. Mi mamá hacía sus gelatinas, su marciano, se vendía frutita. Entonces, entonces mi mamá siempre, como la cocina estaba al fondo, lograba ver la tienda, ¿no? Porque era un pasillo. Y mi papá entraba porque me dijo, uy, pucha, me he demorado en arreglar este carro que se lo tienen que llevar, tal ingeniero va a venir. Victoria, acabo esto y nos sentamos a almorzar. Ya, Donato, apúrate, mira, se está toda la mañana perdiendo el tiempo, que esto, que lo otro, con esos señores tomando. Ya, al toque acelero, dijo. Entonces, trata él de avanzar, entrar, salir, porque me imagino para desarmar son llaves por números, todo eso, y en uno de esos que estamos jugando se suelta un sonido de vidrio, de algo que sonó fuerte, y mi papá había saliendo en la tienda que hay, se había resbalado, que no deducimos si había sido una bolsa de marciano o una cáscara de plátano, donde fue impactado en la puerta que tenemos, que son de vidrio, de esos gruesos que hay, y había atravesado la mano por uno de los recuadros de la ventana de la puerta, su brazo. Cuando yo escucho el grito de mi mamá, corro hacia el lugar y lo veo tendido a mi papá en el piso y con la mano llena de sangre, que salía como una cañería rota, y en ese momento yo estaba con mi Honda, que hoy día le llaman Hondilla, que uno usa en el campo,
Mi mamá me dijo, trae eso, rompió, hizo como un torniquete, pero no paraba la sangre de salir. Sus medias, todo, mi mamá agarró, trató de que la sangre se controlara, pero mm, se pudo poco controlar, pero era demasiada sangre. Vi a mi papá desvanecerse, vi todo el charco de sangre. En ese tiempo que vivíamos, pues por el lugar no llegaba taxi, no pasaban los carros como hoy en día es. Entonces mi mamá dice, llama a los compadres, a las comadres que vivían a la espalda de nosotros y fuimos a pasar la voz y nada pudieron hacerlo porque mi papá era un hombre que no podían cargar las mujeres, pero no sé de dónde uno de los vecinos agarra, se aparece con un vehículo y lo suben a mi papá entre todos, así con sangre, con todo, y se lo llevan al hospital. Y lo único que mi mamá me dice, limpia todo eso, la baldea todo, que cuando vuelva que esté limpio. Como el brazo de mi papá había perdido bastante sangre, como Chisgueta había botado la sangre, se había acumulado bastante en la entrada de la casa, la sangre y el vidrio, todo eso. Entonces al momento de salir, y ya pasó unos minutos, me voy a traer el recogedor y la escoba y me pongo pues a limpiar, ¿no? Porque no era baldearlo, no, sino era interior de la casa que se había empozado y trato de sacar en un balde y agarro el recogedor con la escoba y la verdad lo que hago es recoger coágulos de sangre como gelatina, ¿no? Que se llenaba en el recogedor. Me dio mucha pena, nostalgia porque mi papá había perdido bastante sangre, había perdido. Luego, ahora sí, tres, cuatro barrillas de gelatina, yo puedo decir, porque era así, la sangre coagulada y traté de limpiarlo, baldearlo. Entonces, ponerle un papel, ¿no? Al vidrio roto, taparlo con un cartón, algo. Y bueno, esperar la noticia que pasaba. Fueron más o menos que pasó 4 o 5 horas que mi mamá se apareció a la casa como a las 8 de la noche y esperando la novedad que era de mi papá. Entonces recuerdo que mi mamá me dice, ¿sabes qué, hijo? A tu papá le van a tener que cortar la mano. Y yo, a ver, y yo, bueno, creo que era lo correcto porque yo había visto también la mano de mi papá colgado, ¿no? O sea, colgado porque toda esa parte de acá lo había, es como que se corta con un cuchillo y el vidrio pues es grueso, ¿no? Entonces prácticamente lo vi como colgado el brazo, la mano. Y mi mamá le dije, pero bueno, mamá, entonces habrás aceptado, entonces le han cortado la mano. No, me dijo mi mamá, no, no quiero que lo hagan. No, 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 no soy capaz de que autorizarlo. Querían que yo firme un documento en el hospital y la verdad no, no, no he aceptado, hijo, me dijo así. Entonces se enteró la mamá de mi papá, que estaba en vida en entonces, y ella sí quería autorizar que le corten la mano porque ya había perdido los tendones, dijeron los doctores, y que era imposible unirlo porque no iba a quedar bien. Entonces entraron en una discusión y mi mamá no quiso, pero le dieron la preferencia como esposa, aceptaron lo que mi mamá decía, que no le cortaran. Entonces lo que hicieron los médicos es juntarlo, de alguna manera jalar los tendones, unirlos y quedar el brazo así, doblado, ¿no? A un lado de él. Y lo enyesaron y lo curaron. Creo que a los 2, 3 días mi papá salió, le dieron de alta y estuvo en la casa, ¿no? Todo quedó en nada, los carros puestos ahí, se lo empezaron a llevar, a remolcar. Llegó mi papá a ver lo que había pasado, cambiamos la luna, todo eso, y bueno, algo triste para nosotros porque mi papá para ver la casa mal, se sentía mal, ¿no? Entonces pasaron los días y todo eso, en que en uno de tantas curaciones mi papá tenía que curarse el brazo, mi mamá lo hacía. En una de tantas curaciones me tocó, mi papá me dijo, ayúdame a curar mi mano, mi brazo. Es donde por primera vez él se desvenda todito el brazo y ya, y lo veo en que la mano estaba así
y tratamos de abrir cada dedo para limpiar acá en medio, porque la carne ya se moría, estaba muerta en cada separación de los dedos, de esta parte de acá. O sea, tú abrías, quedaba la mano así. Ponías el dedo, quedaba así. Esta abrías, así quedaba. Entonces acá sacabas con pinza carne muerta. Y lo vi a mi papá que sufría bastante de dolor, ¿no? Y ya le dolía toda esta parte de acá. Nunca lo vi a mi papá tal vez ver con tanto dolor o hasta verlo llorar de dolor y me daba mucha pena, ¿no? Yo también me sentí mal y lo curamos, lo vendamos de vuelta, se forró y quedó en esta posición y así lo vi abajo del tiempo. Hasta que llegó un tiempo en que llegó con la novedad que lo sacaban del trabajo porque ya era una persona inútil que ya no podía manejar, ni reparar, ni hacer nada, ¿no? Y mi papá viene y me dice, Victoria, chicos, me han sacado del trabajo, me van a botar, puesto ni de barrendero puedo, ni de guachimán puedo estar ahí. Era el trabajo doble para mi mamá trabajar porque nosotros éramos 5 hermanos para poder solventar, estudiábamos y los gastos, todo eso, y la bodeguita que teníamos no rendía para tantos gastos. Bueno, luego pasaron los días, las semanas, y mi mamá, como había trabajado mi papá con alto cargo, que es la presidencia de la región de Ancash, suplicó a los ingenieros y les dijo, mi esposa trabaja con usted, a usted le ha servido, por favor, a usted ha sido su preferido chofer, con usted nomás ha viajado, por favor queremos que haga algo. En Huaraz solamente lo que quieren es amputarle la mano. Y ahora ya no es la mano, sino ya tiene que ser el brazo hasta el codo, porque el brazo se está cangrenando. Por favor, ingeniero, en ese tiempo estaba no recuerdo el nombre de los ingenieros, pero eran bien conocidos que venían a la casa. Y bueno, aceptaron, la petición de mi mamá aceptaron. Ya, Victoria, vamos a ayudarlo a Donato. Hicieron su traslado para que se vea él acá en Lima, el brazo, la curación y todo eso. Pero igual acá también dieron el visto bueno que tenían que amputarlo. Luego me enteré que mi papá se había escapado, no quería, y ya entré en razón. A veces pensaba que ya estaba loco porque estaba bastante tiempo con el brazo. Y hasta que volvió a Huaraz y estuvimos ahí en la casa. Él hay veces hablaba cosas de que sus amigos al día le van a curar el brazo, que va a llegar el día que le van a curar y nosotros decíamos, ¿de qué amigos le van a curar? Si se han ido los médicos hasta en Lima, ¿qué médicos le pueden curar o qué amigos le pueden curar? Y él estaba con eso. Hasta que citó a varios periodistas de Huaraz para que le hagan una entrevista y le tomen foto al brazo y él volviera en una semana con el brazo curado. Y seguía ahí, pues, ¿no? Con el brazo mal y ya el brazo había avanzado hasta el codo ya. Y ya se estaba cangrenando. Entonces ya no iba a ser de acá, primer lugar, luego de acá y ya era de acá. Y le estaban diciendo que le ponían un brazo ortopédico y todas esas cosas, lo cual mi papá dijo que no. Y él hablaba siempre, ¿no? De que ese brazo le iban a curar sus amigos. Él tenía unos amigos que le iban a curar. Entonces eran sus amigos, no sabíamos de dónde. Entonces nosotros decíamos, papá, pero ¿qué amigos te van a curar? ¿Sabes a tus amigos los mecánicos? ¿Que tus amigos de aquí? Entonces ya lo veíamos que pensábamos que él estaba delirando. Luego juntó a dos, tres periodistas para que vean el brazo. Él diera a conocer que le dieron una entrevista diciéndole, miren señores, mi nombre es tal, este brazo que lo están viendo así, tómenle foto por todos los ángulos, que pasada una semana este brazo va a venir recuperado y curado. Entonces también los periodistas no lo tomaron como le puedo decir, a una cosa en serio, porque viéndolo en el estado era algo imposible de que no podía curarse ese brazo. Pero bueno, de alguna manera le tomaron nota, le tomaron foto, recopilaron toda la información
Y en eso mi papá se sintió contento, dijo, he ido en tal periodista, y yo tal, y les he informado que este brazo va a estar curado por mis amigos. Ya entre nosotros, entre mi mamá y mis hermanos, decíamos que mi papá estaba ya pues loco, delirando, porque él, al margen que tomaba medicamentos para el dolor, se sentía impotente porque el brazo ya se estaba secando ya. Ya yo lo había seco el brazo y olía horrible, ¿no? Que se pasaba con una crema para perder el olor, todo eso. Pasaron los días, las semanas, hasta que supuestamente llegó el día en que él se fue de la casa y aproximadamente las 11 de la noche, diciendo, chicos, Victoria, me voy a curar mi brazo, mis amigos me van a curar. Y mi mamá sorprendida le dijo, Donato, ¿dónde te vas a ir? Pensábamos que mi papá se iba en esos curiosos, esos curanderos, que le van a curar, le van a hacer algo. Entonces mi mamá le dijo, Donato, no te vas a ir, no vayas a hacer cualquier locura. Mira, acá están los chicos, que esto, que el otro. No, Victoria, tranquila. Yo voy a volver con mi brazo curado. Mis amigos me van a curar. No se preocupen, estén tranquilos. Chicos, vayan al colegio normal. Háganle caso a su mamá, que esto, que el otro. Bueno, salió, cerró la puerta, se fue y a los 10, 15 minutos mi mamá reacciona y dice a mi hermano mayor Walter, le dice, Walter, anda, síguelo a tu papá. No sé qué va a hacer este. Me parece que se va a mandar a cortar el brazo o se van estos cuernos, no va a ser que le den algún brebaje, le pase algo. Anda, corre, síguelo, ¿a dónde va tu papá? Y mi hermano sale detrás de mi papá a darle el alcance. A los 10 minutos vuelve mi hermano y me dice, mamá, no le he podido alcanzar a mi papá, no sé por dónde se ha ido. No le he logrado ubicar. Bueno, nosotros un poco consternados, ¿a dónde se habrá ido? Preocupados. Nos echamos a dormir. El día siguiente al colegio, nosotros con mi hermano Willy, mi hermana Flor con Walter estudiaban por la tarde. Y llegamos al colegio y lo veo sentado mi papá en la cocina y con mi mamá conversando, haciendo el almuerzo. Y lo que hago es, papá, tu brazo, tu mano, ¿qué ha pasado? Y él seguía con la casaca, como se ha ido, igualito. Hijo, tranquilo, sí, todo está bien. Papá, pero te ibas a ir a curar con tus amigos, te iban a curar. Y lo que hace mi papá es dar una sonrisa, ¿no? O sea, pero lo veía de haber trajinado, caminado, cansado, pero en su semblante había una alegría. Entonces mi mamá me dice, anda, corre, vete a la tienda, en la refrigeradora está sandía, tu papá debe estar con sed. Tráete para cortarle una tajada, para darle. Y yo voy pues corriendo y mi hermano Willy estaría cambiándose en el cuarto del uniforme. Y cuando escucho un grito de mi mamá, ¿no? ¡Wow! Chicos, el brazo de tu papá, vengan a ver. No sé, solo cuando entro, mi papá hasta que la agarra a mi mamá, que le dice tranquila Victoria, y mi mamá estaba en shock. Y entro a la cocina y lo veo de vuelta tapa el brazo, todo. Papá, ¿qué ha pasado? Le dije así, tranquilos chicos, tranquilos, hay que calmar a tu mamá primero. Y mi mamá decía, su brazo de tu papá, su brazo de tu papá. Donato, ¿cómo esto? Que lo... Y entró la curiosidad, ¿no? Papá, ¿qué ha pasado con tu brazo? A ver, tranquilos, chicos, tranquilos. Se saca la casaca y esto hace mi papá. Mi brazo está curado. Tenía un guantes, la camisa larga y yo también me quedé asombrado. ¡Wow! Papá, tu brazo. Y empecé a tocarle dedo por dedo, a agarrarlo todo hasta arriba, hasta la axila. Era el brazo de mi papá recuperado. Ya no estaba ese brazo adelgazado, secándose. Ya no veía ese brazo negro oliendo a olor. Estaba con sus guantes. A ver, papá, no te creemos que se cura tu brazo. Vamos a ver, arranca el carro, a ver, levanta esta batería, a ver, levanta este balde de agua, a ver, una llave, a ver, ajusta un perro, ajusta. Y todo, mi papá hizo. Salimos, agarró, había un carro ahí que estaba todavía por reparar. Hizo todo lo que pedimos. Para mí era una felicidad grande porque mi papá tenía el brazo curado. No sé cómo, dónde y quiénes, solo él hablaba de sus amigos.
Entonces ya recuperados de la alegría y todo eso, luego mi papá se saca el guantes. Papá, sácate el guantes. No te creemos, sácate el guantes. Se logra sacar el guantes y es donde veo pues una mano, ¿qué le puedo decir? Vitalidad, lleno de vida, joven, no sé qué se puede decir. Pero sí en las puntas de los dedos vi como unas quemaduras y un olor que hoy en día no lo puedo descifrar. Era un olor, no sé, como quemado, como bien raro el olor. Y bueno, se nos sentamos a comer, lo vi con su cuchara, que comía, todo normal, tranquilo. Y lo que hacen es primero darle la noticia a los ingenieros, el trabajo que le habían ya quitado, ¿no? Era el ingeniero Moisés, creo, si no recuerdo el apellido. Y, y fue una alegría donde recibieron la noticia, rápido se propagó esto de acá. Y bueno, pues llegaron los medios de comunicación de distintos lugares, del Perú hasta del extranjero, y se dio a conocer este caso, ¿no? Que fue titulado Chofer Ancashino fue cura al brazo por los extraterrestres. Y mi papá ahí llegó a escuchar que dijo que eran sus amigos de la galaxia celeste. De ahí comienza una historia en que muchas personas empezaron a llegar porque era nunca visto ese caso. Luego hay otros casos que me llegan a enterar en la actualidad, pero uno de los cuales es mi papá que tuvo o tuvo ese don o fue elegido por estos seres a que llegue a tener esta experiencia. Y bueno, a la actualidad hay mucha gente que lo sigue hasta hoy en día, pero llegando a esa época, retrocediendo, pasaron muchas cosas más. En Huaraz le dieron el trabajo a mi papá, el puesto, era más conocido, se empezó a, ya bueno, no solamente a dar su testimonio, sino también llegó a curar. Llegó a curar a muchas personas que tenían males como tumores, no podían caminar, tenían algunas enfermedades avanzadas. Le dieron ese don de curar, pero no pudo estar mucho tiempo porque la gente no tenía mucha fe, no había esa fe. Se les iba la fe y se cortó esas curaciones y luego empezó con emitir como una onda de radio del brazo a otra frecuencia en las estaciones de radio y muchas cosas, experiencias con mi papá, ¿no? Que le cayó el rayo y tantas cosas. No pude más lograr experiencias porque luego a los 13, 14 años, cursaba el tercer año secundaria, me vine a la capital de Lima y ya como todo provinciano a ver otros lados, ¿no? Y sí, mi papá también me dio el visto bueno para venir, ¿no? Me acuerdo que me despachó en la agencia, me trajo a mi hermano mayor Walter acá a Lima y ya me dijo, hijo, ya no estás gateando, ya estás empezando a dar tus pasos, anda, ve y te va a ir bien, te va a ir bien. Y lo dejé con el caso. Eh, en esos tiempos que está ausente, mucha gente ha ido a visitarlo, lo ha seguido viendo, siempre da su testimonio, siempre ha tratado de conservar, de llevar que hay que vivir en paz, en armonía, pero como ustedes verán, no siempre todos han creído en él, ¿no? Siempre lo han calificado de curandero, de charlatán, lo han insultado, hasta muchas veces hemos sido marginados de que no somos de esta galaxia, de esta tierra, que somos hijos de tal y tal, pero bueno, en fin, ya nos hemos acostumbrado a que la gente siempre ha murmurado, ha criticado. Lo importante es que el brazo de mi papá se curó. eh, Hasta la fecha que él está en vida, siempre él ha demostrado muchas cosas buenas a nosotros, muchas experiencias que he pasado. Yo el año 90 llego acá a Lima y
empiezo a acabar mis estudios acá y luego llego a trabajar en una casa de fotografía. En ese tiempo se llamaba Color Prints, que me dio la oportunidad el señor Manfred Moebius para trabajar en su empresa, lo cual se hizo una buena amistad también con mi papá. Él es también creyente, en su caso, sabe bastante y es por ello que estoy haciendo este testimonio para que vea que toda esa experiencia lo he pasado, lo he vivido. Luego, en toda esa época estaba distanciado, entonces lo que más han vivido, más experiencias de contactos, de estar, han sido mis hermanos, que es Willy y yo, que es el último. Ya Flor, Walter, ya han hecho, volaron, como dice, casa por sus lados, al igual yo también en Lima, y ellos han sido también partícipes de muchos acontecimientos que ha llegado, hasta que luego recuerdo que una vez estaba volviendo a Huaraz. Nosotros volvíamos a Huaraz de Lima porque siempre nos daban nuestras vacaciones, nuestras salidas de la empresa donde trabajábamos. Y cuando estábamos más o menos por la ciudad de Catac, entró una llamada, ¿ya? De un familiar que mi papá se había volado el dedo con el esmeril. Había volado, que estaba en el hospital. Nos sorprendió la noticia, aceleramos, llegamos directo al hospital. No recuerdo exactamente qué fecha fue esto, está en la página la fecha, el día. Y cuando yo entro al hospital, corro, lo vi a emergencia, a mi papá tirado en camilla. Y efectivamente vi sin el dedo a mi papá, que es este dedo de acá, mutilado, y el de acá a punto de caerse también una pequeña carne. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como siempre, mi mamá tenía esa fe, le dice al doctor, no le saque la carne, porque acá ya no había este dedo, ya, esto ya no había ya. Y acá estaba por caerse ese de acá. Señora, ya no hay ese dedo, ¿y cómo hacemos con eso? No sé, doctor, cóselo, pégalo, métele clavo. Mi mamá no quería. Bueno, vamos a tratar de meterle un clavo, una aguja y a ver si pega, ¿no? Pero esto sí ya estaba mutilado, ¿no? Luego llegué a ver las fotos donde mi papá había tenido la valentía, así como el brazo, días antes se fue a muchos periodistas para ver que ese brazo iba a ser curado. Y la historia se repite con el dedo, ¿no? Que nosotros ya para entonces teníamos un estudio fotográfico en Huaraz, por parte de mi hermano Willy. Y una de las chicas se va y le dice, tómame la foto, porque nosotros tomábamos la foto para carnet, DNI. Y estaba la cámara lista, instantánea, para tomar las fotos. Y es donde mi papá se toma la foto, pero como ustedes pueden ver, mutilado, ¿no? Bueno, salió de ahí, nos contó la historia, llegamos a la casa, vimos la sangre, vimos el esmeril, efectivamente mi papá en uno que estaba cortando había rebotado en uno de los clavos el esmeril y se llevó el dedo, y también él anunciaba que ese dedo iba a ser repuesto en su totalidad. Y nos quedaba la fe porque efectivamente si habíamos visto un brazo, un dedo era casi nada recuperarlo. Y justamente pasó eso, ¿no? Yo no estuve, lo que pudo vivir fue mi hermano Willy más. Pudo ver cómo lo restituyeron el dedo, y como ustedes pueden ver en la página, él está igual, como el brazo, como me hizo ver un día, así, puesto. Fue también esa experiencia que lo viví, fue la experiencia que también le cayó el rayo en la casa cuando estaba, y bueno, más adelante ya no pude estar con él, ya pude tener mi familia, mis hijos y vivir en la capital. Y hasta que he seguido siempre con los mensajes, él siempre nos ha llamado, nos ha comunicado, y para prevenirnos de muchas cosas, tanto a todos mis hermanos. Pero como ustedes verán, no todos los hermanos son perfectos, son iguales que cada uno, ¿no? Y bueno, yo soy el que más ha estado pegado en muchos mensajes, de donde mi papá se iba y se comunicaba telepáticamente. He visto lograr, los ha dibujado cómo son ellos y siempre nos ha especificado cómo son. Y bueno, en la página ustedes pueden ver a sus amigos,
él lo tiene en un bosquejo, en una foto. Siempre hablaba, aconsejaba, en el barrio era un buen vecino. Hoy en día esa calle, él mismo lo ha puesto la calle Celeste, como él ha querido, de sus amigos de la Galaxia Celeste. Él mismo ha calificado el barrio de urbanización arcoíris, porque ahí era un puquial donde salían los arcoíris. Y hoy en día está todo habitado eso, pero en sus épocas era bien hermoso ese lugar de donde vivimos en Huaraz, en Chancayán. Y bueno, él muchas cosas me dedujo que el primer embarazo de mi esposa, cuando estuvo en un mes, creo no recuerdo, agarró y de frente me dijo, lo miró a mi esposa, me dijo, tu hijita va a ser mujer, linda, una mujercita va a ser. Y eso que un mes, pues imagínense, no se ve ni se deduce todavía el sexo de los hijos, ¿no? Pero efectivamente, nació esa hijita y hoy en día se llama Mariana Celeste. Y le puse ese nombre Celeste, ¿no? Alusión a mi papá porque él lo quería bastante también con la nación. Y ella también tuvo su experiencia porque aprovechando eso, nos fuimos una Navidad a vender juguetes a Huaraz y ya mi papá había fallecido y a mi mamá le encargo a mis dos hijitas, a Mariana y a Yaquisita. Yaquisita tendría 8 meses, Mariana tendría, pues bueno, sus año y medio más o menos, o 2 añitos. Y mi papá, mi mamá no podía cómo calmarlos, era una Navidad, porque lloraban, era la primera vez que se quedaban con mi mamá, y mi mamá hacía lo posible de darle en el comedor la cena, ¿ya? Y calmarla, ¿no? Y lloraba, mi hijita la Mariana era bien inquieta, lloraba y lloraba, mamá, mamá, y la otra que estaba en la espalda de mi mamá no sabía qué hacer, hasta que mi mamá ve que mi hijita, Marianita, voltea para un costado y se queda quieta y se le va todo el llanto. Y ve mi mamá que lo que está llorando se queda callada. Marianita, ¿qué haces, hijita? Y ella agarra y dice, papá Donato me dice que me calle. Ahí está papá Donato. A mi mamá se le pararon los pelos de punta. Agarró a Yaquisita, salió volando de ahí y nos dio el alcance donde estábamos. Y me contó, ¿no? Me dijo, hija, tu hijita está llorando así y tal. Y de repente se cayó y había visto. Y mi hijita volvió a repetir lo mismo, ¿no? Papá Donato me dijo que me callara, que no haga bulla. Y son historias que a veces, no sé, yo lo veo tal vez hoy en día, tal vez a mi papá acá, y son muchas historias por contar, por ver. Ya las experiencias de ahí, todo han sido por comunicación, por llamadas, siempre hacía el consejo de estar juntos, siempre hacía el consejo de promover, de anunciar, de dar a conocer al mundo su caso. Y eso es lo que hacemos, ¿no? De dar a conocer que estos seres de la galaxia celeste existen. Como él decía, hay buenos y hay malos. Y él estaba en los buenos. Y hoy en día siempre lo sueño y en sus sueños siempre me revela muchas cosas que a veces me falta descifrar, encajar, pero son cosas que a mí me advierten, para mí, para mi familia, a los seres que yo quiero y eso es muy importante porque eso quiere decir que todavía tengo una comunicación con él donde él esté, ¿no? No se me ha ido por completo, siempre lo recuerdo, siempre lo tenemos presente. Y esto sería todo mi acontecimiento, el relato que he podido dar lo poco, porque son muchas cosas más que se han pasado, pero nos pasaríamos casi horas o un día entero hablando las cosas de mi papá, ¿no? Que ha tenido la experiencia con sus seres de la galaxia celeste. Eso es todo, amigos. Buenas noches.